Tres. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. En el día de hoy vamos a charlar sobre si realmente es necesario cerrar la economía para protegernos del virus o es peor el remedio que la enfermedad. Para eso vamos a contar con la presencia de Guillermo Portolotto, que es un empresario gastronómico, y Matías Martín, que es del campo de la salud, y entre los dos vamos a charlar si realmente son opuestos o no. En realidad, en el día de hoy tenemos una visión diferente de cuando comenzó la cuarentena, por eso es interesante conversar, y es que, por un lado, hay médicos como, desde que han declarado como el grupo de Barrington, bueno, epidemiólogos como Ioánnides y otros epidemiólogos que han señalado, incluso desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Alemania, que no son opuestos y que es necesario seguir con la vida, con la economía y con el trabajo, y por otro lado cuidarse. Eso es por un lado, ¿no? Sin embargo, por otro lado, ¿con qué nos encontramos? Con que las medidas continúan, las medidas políticas continúan, y hay diferentes abordajes. Hoy, por ejemplo, yo recibí una información de Italia de que hay dueños de restaurantes y bares y comedores que abrieron, a pesar del toque de queda del gobierno que dice que es necesario cerrar, ellos han abierto. Entonces, bueno, en ese marco de contradicciones o de diferencias entre algunos discursos médicos y lo que hacen los empresarios en otros países, es que hoy queríamos charlar con ustedes dos para hablar de Argentina, ¿no? Es decir, y después de muchos meses. Entonces, bueno, me gustaría empezar con Guillermo, que es un empresario gastronómico acá de Palermo y que tuvo que cerrar, y preguntarle un poco qué nos puede contar, qué significó para vos, Guillermo, cerrar cuando empezó la cuarentena. Contanos, ¿qué te pasó a vos, a tus trabajadores? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, yo soy un socio de un bar acá en Palermo que se llama Dársena Bar, que tiene bastantes empleados, y fue muy angustiante el 2020, porque evidentemente estar cerrado, estuvimos cerrados varios meses, tuvimos la colaboración del gobierno al 2 o 3 meses para pagar sueldos, una parte de los sueldos, pero la mayoría de los costos, como alquiler, impuestos, servicios, todos siguieron. Más allá de eso, uno de los socios estaba en Costa Rica de vacaciones y estuvo allá varado. Muy angustiante la situación. El gobierno no nos daba un protocolo para comenzar, qué era lo que teníamos que hacer para poder abrir, porque cuando se comenzó habilitando los espacios abiertos. El nuestro es el concepto de un patio cervecero, en donde por suerte tenemos mucho espacio al aire libre. Eso nos permitió abrir bastante rápido, pero ya te digo, lo único que sabíamos era que se podía abrir, porque al principio era takeaway solamente, takeaway plus. El nuestro no era un negocio preparado, ni tenía clientela para vender delivery. No lo conocíamos al negocio del delivery. Entonces tuvimos que ir haciendo un montón de cosas que eran prueba y error, lo cual nos resultó malísimo. Pero objetivamente los costos seguían y el negocio no facturaba nada. Pusimos una de estas empresas de delivery, nos costó más poner la guardia en la cocina y el delivery que lo que vendimos. Así que probamos 2 meses, no anduvo, y así fuimos probando cosas. Por suerte, cuando se habilitaron los patios, por tener un patio muy grande, al aire libre, abrimos y nos empezamos a manejar bien. Llegó el socio, que es mi hijo, que estaba en Costa Rica varado, estuvo 4 meses varado, llegó. Pero ya te digo, al principio el gobierno no nos decía bien los protocolos que teníamos que hacer para poder abrir. O sea, dónde poner el alcohol en gel. Entonces fue todo creación nuestra. Todos los meseros con sus máscaras, barbijos, exigíamos
a la gente que entre con barbijo, pusimos los códigos QR en cada... Todo lo que nosotros veíamos que se hacía en Europa por los noticieros, lo replicamos. Y respecto a los salarios de los trabajadores, ¿pudieron pagar el salario completo o también hubo un impacto ahí que no se pudo El gobierno pagar? nos ayudó, pero nos ayudaba con un porcentaje. El resto de las cargas sociales, todo lo tuvimos que pagar nosotros. Exacto. ¿Y Nos qué? ayudó con la ATP, nos ayudaron 2 o 3 meses. Claro, porque esa medida ya terminó. Sí, ya terminó. Pero te digo, lo que más nos ayudó fue tener un espacio al aire libre muy grande. De todos modos, el gobierno nos exige un aforo de cantidad de gente, ¿no? Por ejemplo, lo que es la barra, que es donde se sirve todo lo que es coctelería, no la pudimos habilitar. Podíamos trabajar en todo el resto del patio con las otras bebidas, pero... Y adentro había una mesa sí, una mesa no. Y ahí en la zona, claro, en la zona donde vos estás, ¿también les pasó lo mismo o hubo algunos que tuvieron que cerrar directamente en estos meses? En la época que yo te estoy hablando, cuando habilitaron los negocios, que primero se habilitaron los negocios que tuviesen espacios al aire libre y después se dejó entrar a la gente, respetando una cantidad, respetando un aforo. Sí, nosotros tenemos amigos en la zona que vamos replicando, más o menos vamos haciendo todo al mismo tiempo. Estábamos trabajando muy bien hasta que salió ahora de nuevo esta nueva restricción que es que nos exige cerrar a la 1 de la mañana. Que en realidad no es a la 1 de la mañana, te termina perjudicando porque ya la persona que tenía programado salir, el hecho de que sabe que a la 1 de la mañana cierra el negocio, ya a las 12 hay que avisarle que a la 1 no se puede servir más bebida. Todo te perjudica, te perjudica. Pero ya te digo, actualmente estamos abiertos. A nosotros nos beneficia que abrimos muy temprano. Nosotros a las 6 de la tarde ya abrimos. Igualmente, digamos, ¿qué sentiste cuando te dijeron que iba a empezar una segunda ola y que ya había que cerrar? ¿Qué sentiste? Bueno, esto nos ha obligado a los socios a poner dinero propios de nuestro bolsillo, que ahora el negocio carga con esa deuda de devolverle a los socios ese dinero, ¿no? Si nosotros no hubiésemos tenido recursos propios, no hay muchos negocios en la zona de Palermo que no van a poder volver a abrir. Esto ha sido un mazazo a una situación. El nuestro, por suerte, era un negocio muy próspero, que siempre anduvo muy bien. Pero muchos negocios no están en la misma situación y le va a costar mucho volver a abrir. Sí, yo estaba viendo la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, que lo que declaró justamente es que en la ciudad de Buenos Aires solamente el 5% de los hoteles está ocupado, o sea, el resto está desocupado. Y otra cosa que el 13 de enero el vicepresidente de esta asociación de hoteles plantea que si continúa, de hoteles y restaurantes, plantea que si esto continúa así, directamente el quiebre casi que va a ser total, porque al terminarse el ATP y no poder pagar los salarios, y ahora se le suma este horario más restringido, tampoco logran, digamos, pagar los costos fijos de manera de continuar. Y ellos planteaban que era acá en la página web, esto es público, que es necesario revisar la normativa, porque si no va a haber un quiebre generalizado. Imagínate si estamos pensando de que... La situación de los hoteles debe ser muy complicada porque Palermo, que es un lugar por excelencia de turismo internacional, no ves a nadie porque están cerrados. Hay un problema bárbaro para ingresar al país. Sí. Y muy burocrático para que venga la gente del interior del país. Entonces el turismo está restringido a su mínima expresión. Claro, sí, y ustedes como, digamos, como dueños de bares y restaurantes, ¿hicieron algún reclamo ante estas restricciones nuevas? ¿Se organizaron, hicieron algo o todos aceptaron las nuevas normativas y bueno, van a ver qué sucede?
Bueno, te asustan mucho porque nosotros al enterarte que se cobraron multas, imagínate, y hablan de multas a nosotros no nos ocurrió, pero sabemos que en el rubro hubo multas muy elevadas por estar abiertos fuera del horario habilitado. Entonces te asustan, ¿no? Se empieza a correr una bola que hasta determinado bar le cobraron una multa enorme. Entonces no nos queremos arriesgar. A la 1 de la mañana, ya un rato antes le avisamos a la gente con los meseros que van a cerrar, pero ya más o menos la gente sabe, entonces para servir las últimas copas. Pero se cierra la puerta y se empieza a desagotar el lugar, se cierra antes la cocina, pero eso te perjudica, al fin de mes te perjudica. Sí, ¿y vos creés que va a disminuir, o sea, por ejemplo, van a disminuir los ingresos y va a ser difícil pagar los costos fijos en tu caso y en otros casos, si esto continúa así, con un cierre a la 1 de la Sí, mañana? sin duda, sin duda. Pero es para todos igual, nos perjudica a todos. Y le termina perjudicando a los empleados, porque llega un momento que no les puedes pagar a todos, entonces empezás, si necesitas 2 personas, pones una, vas restringiendo el mínimo. Te arreglás con menos gente de la que necesitarías. Sí, le pega a todos. Claro, sí, porque en la medida en que se perjudica el empleador, también se perjudica el trabajador. Es decir, esto es una cadena, como el cierre de 400.000 microempresas, como se decía antes, había que multiplicarlo por la cantidad de trabajadores. Y ahora Totalmente. tenemos, digamos, según quien habla de las estadísticas de desempleo, realmente el desempleo no solo fue creciendo con los meses, sino que ahora en enero entonces va a crecer más el desempleo y va a haber también cierres de negocios, porque esto de disminuir el horario va a afectar Sí. evidentemente los emprendimientos. Y por ejemplo, ¿hay diferencias, vos crees, acá en Buenos Aires entre los distintos barrios o las mismas restricciones son para todos? ¿Tenés conocimiento de eso? ¿O hay diferencias como hay con... A mí me parece que todo te termina, toda medida que sea restrictiva te termina afectando. No quisiera pensar lo que deben estar pasándolos. Es es terrible cuando no tenés ingresos porque las deudas y los compromisos impositivos y todo sigue llegando. Entonces, no querés endeudarte, no querés que se haga una bola de nieve, entonces tratás de pagar, pero para todos es lo mismo. Es terrible, todo te afecta, el cierre de la frontera, el no ingreso de la gente. Tengo amigos que han venido del interior. Es impresionante la cantidad de medidas burocráticas que hay que hacer para poder tomar un avión. Aerolíneas argentinas que no te contesta. Dependemos de una aerolínea de bandera que no solamente es ineficiente, sino que ni te responden. Pero a mí personalmente me pasa también yo tengo galeno y para que te respondan el teléfono, están todos trabajando con menos gente de la que necesitan, entonces eso afecta el servicio. Entonces no funcionan muy bien las aerolíneas, no funcionan bien las medicinas prepagas, no funcionan bien los restaurantes, no funcionan bien los bares. A todos les afecta. Bien. Y Matías, vos que estabas escuchando lo que planteaba Guillermo, ¿no? ¿Vos creés que, digamos, desde el punto de vista de la salud, hay, digamos, estudios científicos claros que digan que para prevenir el coronavirus es necesario generar esto, es decir, necesario cerrar negocios, colocar un toque de queda, restringir la circulación entre una ciudad y la otra? ¿Es eso una política de salud o hay estudios que dicen que no es así? Mira, en realidad es complejo, ¿no? En esto todos nos hemos ido empapando en este tiempo, en entender un poco más cómo funciona la epidemiología. Obviamente era algo que para la población en general, e incluso para los trabajadores del campo de la salud,
era desconocido, ¿no? Salvo los especialistas. Entonces, digamos, hemos tenido que intentar entender qué tipo de medidas se toman habitualmente, cómo se funcionó en otras epidemias o en otras pandemias. Ahí tenemos un entendimiento que, bueno, creo que es, digamos, tarea de los expertos en el campo de poder decir qué medidas son necesarias para contener un virus, ¿no? Ahí, por lo que sabemos, hay mucha polémica porque, por lo menos desde lo que yo entiendo, lo que trabajamos entre los grupos de profesionales, es que no era la medida habitual este encierro de personas sanas, este encierro de la población en general, estas restricciones no eran el tratamiento habitual, porque justamente, digamos, el tratamiento habitual era aislar a las personas enfermas para intentar contener por un tiempo limitado. Yo me puse a investigar cuando esto empezó, digamos, qué estudios hay del impacto que pueden tener estas medidas, y hay algunos antecedentes del tratamiento del ébola, del SARS o el MERS, que fue en la década del 2000, y eran cuarentenas en todo caso muy cortas, de alguna población aislada que se sabía que estaba afectada, que duraron un mes aproximadamente, o menos inclusive. Y eso era lo que se sabía. Ahora nos encontramos con algo totalmente diferente, pero lo que seguro se puede decir es que siempre que se toma una medida sanitaria, uno tendría que hacer una evaluación del impacto, ¿no? Puede venir un infectólogo y decirte, bueno, esto es lo que hay que hacer para contener el virus. Bien, pero después tienen que actuar otros profesionales del área de la salud y decir, bueno, pero ¿qué impacto va a tener estas medidas en otras áreas de la salud? ¿No? Y ahí ya entra una discusión donde es mucho más fuerte el argumento para polemizar al menos con estas medidas, porque, por ejemplo, se planteó, y que en esto entra, ¿no?, la falsa dicotomía entre salud y economía. Y eso es totalmente erróneo verlo de esa manera, porque está claro que primero que la salud está siendo afectada en otros campos. Por ejemplo, como sabemos, mucha gente se suspendió su atención médica, se suspendió la realización de estudios preventivos, por miedo la gente no va más al médico, entonces no se hace estudios cardíacos o los análisis de sangre, donde normalmente se detectan otro tipo de patologías que hay que atender. Todo eso se descuidó, por ejemplo, y después tenemos lo que ya sabemos, primero que en las investigaciones que hay sobre no solo otras pandemias, sino otras crisis, como pueden ser grandes inundaciones, huracanes, donde se sabe que hay un gran impacto en la salud, por lo que es, por todas las vivencias, por todas las pérdidas que hay, por los cambios rápidos que hay a la forma de vida, pero que las personas que ven su ingreso económico afectado son las más vulnerables, ¿no? Porque como puede pasar una inundación, se puede perder la casa, se puede perder un negocio, por ejemplo, y se sabe que esas personas son las más afectadas, porque no solo viven la situación traumática con todos los eventos, con el riesgo de vida que puede haber con las consecuencias, sino que además vieron su sustento, su forma de sustento amenazado o perdida. Así como pasó con mucha gente acá, que sus trabajos directamente se suspendieron y tuvo que empezar a buscar otro rubro, ¿no? De la noche a la mañana empezar a armar otro negocio, hacer algo online. Todo eso requiere de mucha energía, de creatividad, de ideas, de posibilidades, de cualidades que no todo el mundo las va a tener. Sí, a mí Entonces, claro. No, a mí me parecía como que serían dos cuestiones. Una, pensar el impacto que tiene el desempleo y la pérdida de trabajo en la salud. Y otra, pensar el impacto que tiene el estar encerrado, porque digo, está el que pierde el empleo, el que está desempleado, o el trabajo por el que invirtió toda la vida, y después está la persona que la obligan a estar encerrada, ¿no? El encierro,
¿realmente el encierro es salud o el encierro enferma y mata? Esa sería una pregunta. Y la otra, lo que vos decías, porque nosotros, por ejemplo, en la Cátedra de Medicina y Sociedad en el 2001 hicimos un estudio sobre el impacto de la pérdida de empleo, y donde nosotros encontramos que en los varones era mucho más grave que en las mujeres, e incluso Claro. había aumentado, por ejemplo, el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, habían empeorado o aparecido enfermedades cardíacas, enfermedades, bueno, obviamente trastornos del sueño, trastornos de la sexualidad, cambios del comportamiento, es decir, personas que de repente eran tranquilas y ahora después que pierden el empleo empieza a ser nerviosa y aparece la violencia familiar, ¿no? Y la violencia de género y contra los hijos, ¿no? Es decir, nosotros habíamos visto cómo es esa, digamos, ese cambio de rotundo en tu vida, de perder todo, o de la incertidumbre de qué vas a hacer después, que no era lo mismo incluso cuando sos varón que cuando sos mujer, justamente porque el hombre es el sostén y porque culturalmente está aceptado como que él es el que tiene que sostener a los hijos, a la mujer, a todo. Sí. Entonces, eso sería una cosa que habría que pensarla, que es lo que vos estás planteando, ¿no? Si es peor el remedio que la enfermedad. Y la otra es el encierro, ¿no? Que ahí también pareciera que nadie estudió, que nadie vio, ni quiso ver, y sin embargo, esa sería la otra pregunta, ¿realmente el encierro nos enferma y nos mata, o el encierro nos cura, como decía el gobierno, bueno, cuídate, quédate en tu casa? ¿Vos qué opinás? ¿Qué estudios hay en esa línea? Bueno, a ver, entra acá una visión de la salud, de qué es la salud. Desde la salud mental, uno sabe, entiende que la vida de una persona pasa por una serie de áreas, ¿no? Que son el soporte, el trabajo, las relaciones sociales, lo económico, lo que uno hace como entretenimiento, lo que uno hace como educación. Digamos, todas esas áreas son los pilares de la vida de una persona, y que si falta uno, en general va a haber problemas. Por ejemplo, una persona puede estar bien en muchas áreas de su vida, pero si no tiene trabajo, eso va a empezar a repercutir en todas las otras áreas. Bueno, el encierro acá afectó todas de golpe. Todas las áreas se vieron afectadas. No hay más entretenimiento, se suspende todo lo que, si uno estaba estudiando o estaba yendo a algún lado a aprender algo, las relaciones sociales se ven interrumpidas, el trabajo se corta para muchos, por más que sigas recibiendo tu sueldo, no vas a trabajar, no tenés esa actividad diaria que ordena, que organiza, que da una motivación. Eh, Todo eso que se pierde, obviamente que va a tener un impacto. Eh, Momentáneamente se puede tolerar, nosotros las personas tenemos una capacidad de adaptación muy grande, y momentáneamente se puede tolerar. El problema de esto es que empezó como algo supuestamente de urgencia para preparar el sistema de salud, para evitar un pico de contagios, bueno, todas estas cosas que fuimos escuchando este tiempo, y se volvió algo permanente, algo que duró acá en Argentina, sabemos, más que en ningún lugar del mundo, 5 o 6 meses de forma muy estricta, y después escalonadamente algunas cuestiones que se iban recuperando, y ahora parece que es algo perpetuo, ¿no? Donde, bueno, depende del número de contagios, van a volver las restricciones, no se sabe si se puede hacer cosas presenciales, no se sabe si lo que hoy podés hacer, mañana te lo van a sacar. En fin, eso, en el encierro se sabe que eh, aumentan las situaciones de ansiedad, de depresión, es una situación traumática, y acá ya entra algo que no se puede ver solamente el encierro aislado. Se sabe que el encierro, que el aislamiento, pensemos una cosa, en nuestra sociedad castiga a los criminales con el encierro, ¿no? La cárcel es el castigo para quien comete un crimen, porque se entiende que la pérdida de la libertad, desde esa visión, es un escarmiento y es una forma de que no se reincida, ¿no? En teoría. Bueno, por lo tanto, es imposible pensar que eso es una forma de vida sostenible. En el encierro estricto hubo relaciones que se desnaturalizaban totalmente,
uno no está para convivir 24 horas con pareja, con hijos, con otros familiares, porque Divorcios, también sí. las situaciones económicas. Exacto. Sí, sí, no es natural, lo natural es que uno tenga espacios propios, otros vínculos. Bueno, acá se generó esa, que por ejemplo para los adolescentes fue tremendamente difícil, de repente no poder salir, ver a sus amigos, hacer cosas, porque es una etapa de mucha actividad y encontrarse encerrados con sus padres, eso generó muchísimos conflictos que se van sumando y situaciones de parejas que también las estamos viendo, están viendo las consecuencias, hay muchas separaciones porque realmente se puso tanta presión en lo que es un vínculo que a la larga empieza a tener consecuencias. Entonces Y la digo, otra el encierro cuestión, además hay que verlo con claro, el contexto. Sí, sí, la otra cuestión que me parece también que habría que analizar es la incertidumbre, porque cuando uno piensa tanto en lo económico, ¿no? La inversión, como en el caso de Guillermo, como cuando piensa la salud, como vos, Matías, no es lo mismo pensarlo en términos de una estabilidad mínima o un equilibrio inestable que pensarlo en la incertidumbre. O sea, para invertir, para generar empleo, o para, digamos, pensar qué voy a hacer con mi negocio y con mis empleados y con mis clientes, tengo que tener un mínimo de certeza. En cambio, estamos en un ambiente de incertidumbre. Hoy abren, mañana van a cerrar, después viene el toque de queda, después viene la segunda ola. O sea, esto digo en términos Totalmente. económicos. Lo mismo en términos de salud y de salud mental. Digo, no es lo mismo que uno esté en un escenario más o menos estable a que uno no sepa si va a terminar el empleo, si puede pagar el alquiler, si puede ver a su abuela, si puede, ¿no? Es decir, la incertidumbre del futuro, ¿no? Que muchos sociólogos también han trabajado en estos últimos años. Cómo vivir en esa incertidumbre, pero ahora, digamos, el grado de incertidumbre es tal que vos no sabés lo que va a decidir mañana, porque, por ejemplo, ayer no sabíamos cuántas vacunas había, hoy nos amanecimos y el gobierno dice que está llegando con nuevas vacunas, ¿entendés? Entonces otra vez aumentaron Sí, los sí. casos en la ciudad autónoma, entonces esto es como una cosa continua, digo, en términos de salud y en términos económicos, no sé qué opinan ustedes de la incertidumbre, ¿no? sí, a ver, nosotros, digo, como personas, el proyecto de vida es una parte importantísima de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que yo miro para adelante y digo, bueno, a ver cómo imagino que va a ser mi vida, cómo quiero que sea mi vida en este año, en los próximos años. Y dentro de eso uno proyecta, bueno, quiero estudiar para perfeccionarme en esto, quiero abrir un negocio, quiero viajar. Sin eso no tenemos a dónde mirar, no tenemos a dónde apuntar para decir, bueno, a ver, ¿por qué me levanto yo a la mañana? ¿Qué me motiva? Bueno, me motiva eso, es decir, quiero hacer esto, quiero conocer este lugar, quiero mejorar mi situación económica, quiero tener no sé, mejorar mis relaciones. Hoy en día todo eso está condicionado a medidas que vienen y que son absolutamente inciertas, ¿no? Por ejemplo, esto que las vacaciones también son una parte fundamental de la salud mental, donde uno dice, bueno, trabajé todo el año, tuve este estrés, y bueno, voy a ir a este lugar, me voy a relajar, voy a pasar un buen momento. Y de repente la gente se encuentra con que dice, bueno, no sabemos si se cierra la temporada, si se tienen que volver, si vas y te quedás aislado al lugar a donde fuiste, si el país donde querías ir está cerrado. Todo eso hace que uno tenga que vivir el momento que supuestamente sería para relajarse, para recuperar energías, con un estrés enorme, con la posibilidad de perderlo o directamente resignarlo por todas estas incertidumbres. Entonces, eso inevitablemente con el tiempo lleva a la depresión. Eh, Porque uno empieza a ver que esto no termina, es lo que se empieza a decir, ¿no? No termina, no sabes si segunda ola, si nuevas cepas, si todas estas cuestiones que a dónde van a llevar. Entonces es muy difícil construir algo, hay que hacerlo a pesar de las medidas, hay que hacerlo rebuscándosela, encontrándole la vuelta, que obviamente se puede hacer, pero bueno, a nivel general eso no va a pasar. A nivel general, mucha gente lo termina padeciendo. Claro, por eso, pero eso fue, digamos, en términos
de comportamientos políticos, cuando uno analiza Argentina, esa fue la actitud que tuvo desde el principio el gobierno, es decir, No aparecía, sé, bueno, por 2 semanas, ¿no? Después no, no, ahora Alejandra, yo sí. creo, Alejandra, que no se tuvieron en cuenta un montón de cosas. Se hizo foco solamente en lo epidemiológico, pero no se tuvieron en cuenta las consecuencias de salud mental y el colapso interrelacional entre las personas. Mira, Sí. aparte a lo interesante que dijeron tanto vos como Matías, que yo lo reduciría a desconocimiento, incertidumbre, angustia, consecuencias en la salud mental y en todas las relaciones. Yo le agregaría también a lo que dijo Matías, es una comunicación totalmente desprolija hacia la gente. Entonces estás encerrado recibiendo información confusa, mezclada, lo que te dicen en un canal de televisión te lo vuelven a decir en otro cambiado, y el gobierno no ha emprolijado esa comunicación. Hasta ellos mismos. Imagínate que la comunicación de la Organización Mundial de la Salud era errónea. Imagínate los canales privados, ¿no? Entonces la gente encerrada con angustia recibiendo comunicación equivocada, errónea o que se sobreponía a otra. Entonces era una combinación, era la tormenta perfecta, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho mucha gente, esto también las encuestas lo fueron reflejando, ¿no? Mucha gente confió en un principio en que había un plan, en que había una dirección, porque justamente eran medidas temporarias como para prepararse, y con el tiempo fue viendo que no, que hay, o que la impresión es esto que dice Guillermo, no, hay contradicciones, hay cambios, no hay ninguna proyección clara. Entonces también en general se empezó a perder la confianza de que realmente hubiera una idea de cómo manejar una situación así, y para no generar impacto, ¿no? Para que realmente, en todo caso, las medidas sean para cuidar la salud y no para terminar perjudicándola. Sí, bueno, esa es la otra pregunta, ¿no? Es decir, si son dicotómicos, economía y salud sería una, ¿no? Y la otra pregunta es si realmente lo que estamos viendo en todos estos meses en la Argentina es realmente es para cuidar nuestra salud o al contrario, porque pareciera que, digamos, nosotros estamos viendo lo opuesto, ¿no? Es decir, la incertidumbre te enferma, pero la incertidumbre te atraviesa todos los ámbitos, ¿no? Es decir, realmente la política del confinamiento o del toque de queda, o de reducir las actividades económicas, es algo para cuidar nuestra salud. Bueno, me parece que es muy difícil sostener que sea así. Obviamente el discurso oficial es lo que dice, pero parecieran estar ignorando toda una serie de medidas que son digamos, de público conocimiento. Por ejemplo, se sabe que el aislamiento en personas mayores, la soledad, aumenta las posibilidades de enfermedad y de muerte. Porque justamente una persona joven en todo caso tiene otros recursos para sobrellevarlo, pero una persona mayor donde ya sus relaciones en general se van reduciendo y quedan supeditadas a, bueno, algunas amistades, pero a los hijos, a los nietos. En este tiempo las personas mayores quedan totalmente aisladas, son las más receptivas al mensaje del miedo, primero porque se les dice que son el grupo de riesgo, entonces que son los que más peligro están, y segundo porque también por una cuestión generacional son los que más ven la televisión, los que más reciben este tipo de mensajes, los que suelen tener más confianza en lo que se transmite desde los medios. Entonces hay muchas personas que por miedo se aislaron, creyendo que eso era bueno para su salud, y con el tiempo, esto, ¿no? Además de perder la atención médica y perder todos los contactos, inclusive para una persona mayor, ver a su médico también es parte de los sostenes, ¿no? Porque el médico es el que Claro. provee cierto acompañamiento, cierta seguridad. Bueno, La contención. exactamente, sí, tener alguna duda de lo que te pase y tener a alguien que te
que te oriente. Bueno, todo eso se cortó, porque incluso los médicos mismos tienen miedo de atender, todas las otras especialidades se vieron como si fueran no urgentes, entonces se interrumpen, incluso atenciones en salud mental también se interrumpieron, porque primero mucha gente no lo podía mantener de forma virtual, después los servicios que son más comunitarios, más sociales, no cuentan con ese tipo de herramientas, entonces se interrumpieron. Entonces se deja a la población más vulnerable, aislada, con miedo, y sin otro tipo de cuidados. Eso se sabe que aumenta las posibilidades de enfermedad y que por el contrario los vínculos, tener cosas significativas, mantener proyectos en cualquier etapa de la vida, está relacionado con la salud y la enfermedad. Hace tiempo que se sabe que la mente y el cuerpo no están separados y que lo que pasa a nivel mental, la angustia, la depresión, termina repercutiendo en distintos tipos de enfermedades cardíacas, oncológicas, diabetes. Se sabe que estas cosas están relacionadas con la salud. Entonces, de nuevo, uno puede pensar que en un tiempo muy limitado las medidas pueden tener sentido, pero cuando ya la vida completa está atravesada por esto, es inevitable que la salud en general se empiece a empobrecer. En Francia, por ejemplo, estaba viendo en estos días que empezaron un servicio de asistencia al suicidio para los comerciantes, porque justamente muchos, al perder su proyecto de vida, que es, digamos, un negocio que uno tiene, no es solamente lo económico, es un proyecto de vida, es algo donde uno dice, bueno, yo quiero hacer esto, yo deposito mis expectativas acá, yo me siento bien porque hago esto. Si esto de repente se interrumpe y uno no sabe si va a poder reconstruirlo, si va a tener los recursos económicos y emocionales para volver a hacerlo, bueno, de repente se queda sin su proyecto y para muchas personas eso significa que la vida pierde mucho del sentido que tenía. Entonces, si se llegan a hacer estas asistencias, por suerte, ¿no? Por empezar a mirar este problema serio, es porque se sabe que realmente mucha gente está en una situación grave ante tantas pérdidas que se dan. Ujú. ¿Qué opinás vos, Guillermo, respecto a eso? Sí, te vuelvo a repetir. Cuando vos lo escuchás a personas profesionales como Matías, te das cuenta, yo tengo la percepción de que se tomaron muchas medidas con la desprolijidad propia de nuestra cultura, sin medir las consecuencias sociológicas y en el ámbito de la salud que evidentemente están ocurriendo. Separaciones de pareja, las consecuencias cuando cerrás un negocio. Por ahí cerrás un negocio que lo empezó tu abuelo, lo siguió tu padre, lo seguiste vos, con muchísimos sacrificios en el camino. Y donde ahí la destrucción, el cierre de un negocio provoca un colapso emocional en toda la familia terrible. Es como cuando vos hablabas de que el hombre deja de ser, nosotros culturalmente nos transformamos, más allá de que sea un poco patriarcal el concepto, pero vos como hombre sos el que te ves obligado a proveer la subsistencia a tu familia. Cuando no sabes si te va a ingresar el dinero el mes que viene o la empresa donde trabajás va a seguir abierta, eso ya provoca en vos una angustia que se la transmitís a toda la familia. Entonces, todas esas consecuencias, yo no sé si se han medido cuando se toman la medida. Cerramos el país, cerramos los negocios gastronómicos, que no ingresen más turistas, cerramos la frontera. ¿Se tienen en cuenta los hoteles? ¿Se han tenido en cuenta las repercusiones de tomar ese tipo de medidas? A mí me da que pensar, ¿no? Son infinitas las consecuencias. Claro, incluso Matías, cuando uno lee respecto a las medidas y compara a otros países, las medidas son medidas de cuidado, pero no de cerrar una economía. O sea, vos podés abrir el negocio y eso no significa que no te sigas cuidando, o sea, que no uses alcohol en gel, que no cuides la distancia,
se puede hacer las dos cosas, cuidar la salud y continuar con el negocio, ¿no? Sí, evidentemente hay que buscar un equilibrio, mínimamente, porque cerrar, interrumpir todo esto tiene consecuencias muy serias. Por ejemplo, pienso ahora, todo lo que son los teatros, los cines, que son una de las industrias más afectadas por esto, son una parte de la vida cultural, ¿no? De uno poder salir, encontrarse con otras personas, tener, compartir un momento, pero también hay una transmisión cultural de quien lo hace y quien digamos, lo recibe, ¿no? Cuando, todas esas cosas están amenazadas a nivel masivo, y en Argentina tenemos el agravante de que ya venimos en una crisis económica casi Claro. continua, y realmente lo que yo escucho hablando con las personas, te dicen, no sé, no veo futuro, acá en el país me quiero ir, este país es siempre lo mismo, no se puede progresar, no sabes qué te va a dar, y con esto mucho más, está la amenaza permanente de algo mucho peor, de qué va a pasar con esto, de qué va a pasar cuando esto se vean las consecuencias. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque si en un país que ya está en esta situación, vos además aplicás las medidas más restrictivas casi que hubo en el mundo, bueno, obviamente vas a dejar mucha gente en la pobreza, mucha gente en el desempleo, muchas pérdidas de esto, de proyectos, de negocios. A ver, yo noté en esto que estamos percibiendo sobre la marcha, pero que hubo un alivio muy importante cuando la gente pudo ir y encontrarse de nuevo en un bar, en un restaurante, a charlar, a reunirse, a compartir algo. Eso no es simplemente, la gente está de fiesta, la gente se descontrola, no le importa nada, no. O sea, se pasaron 6 meses sin encontrarse con otra persona cara a cara, para disfrutar un momento, para compartir, para celebrar algo. Eso, digamos, tiene consecuencias terribles que no las vemos todavía, porque todavía estamos en este momento acá en una especie de relajación de todo lo traumático que fue, y con la certeza que te transmiten de que va a volver quizás en una forma no tan intensa, pero que va a volver a ser así. Bueno, o sea, entonces eso, la mente se va adaptando como puede, pero con el tiempo veremos las consecuencias, ¿no? Pero claramente no hay un equilibrio. No hay un equilibrio porque cuando se ponen en riesgo todas estas áreas, evidentemente no se pensó desde ese lado. Sí, a ver, nosotros, bueno, con vos, Matías, hace muchos meses que estamos en el grupo de epidemiólogos, y con Guillermo hemos hablado sobre el programa hace como 2 meses. Y hablábamos, y tanto con uno como con el otro, y en los grupos donde estábamos, hablando la durabilidad de esto, ¿no? Y en un principio parecía que era algo que iba a durar un mes, dos, iba a terminar, y bueno, y nosotros ya con Guillermo, cuando hablamos hace 2 meses, yo le contaba, mirá, la información que yo tengo de geopolítica, de información de relaciones de gente de relaciones internacionales y de otros países, bueno, evidentemente hay una Agenda 2030, hay un plan que es el Plan Rockefeller, hay, digamos, el Foro Económico Mundial ya está pensando que este COVID es parte de un reseteo económico. Es decir, hay una cantidad de información que fuimos incorporando en estos meses que nos indican que en realidad pareciera que quieren cambiar la forma de vivir nuestra y convertirla en esto, en la sociedad digital, la economía digital, la familia digital, es decir, que estemos todo el día encerrados y desde ahí nos salgamos, ¿no? Entonces no va a haber nada más que eso. Por lo tanto, no vamos a defender nada, ni nuestros derechos, ni nuestra opinión política, ni nada, ¿no? Que quieren cambiar el orden y que esto va a ser de más. Digamos, no es que es algo temporario, sino que tienen pensado implantarlo como una forma de vida. Entonces, ahí, digo, también tendríamos que preguntarnos en este programa es si ustedes creen que puede ser eso y qué tendríamos que hacer, porque
Digo, realmente si es eso, porque están pasando los meses y vemos que sigue, y que sigue, y que sigue, que sigue acá y sigue en los otros países, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar esto y adaptarnos? Como vos decís, bueno, uno después de tanto tiempo se va adaptando, o realmente tenemos que empezar a pensar qué hacemos, cómo nos organizamos para defender eso, esa forma de vida que tuvimos y que realmente no es esto lo que nos quieren llevar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Mira, yo por Yo, lo menos, sí, 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 Guillermo. perdón, no, es que a mí me parece que vos, tu razonamiento que estás haciendo es como, hay un grupito muy chiquito de ganadores en todo esto, ¿no? Amazon, Mercado Libre, siempre en la crisis total, siempre hay un grupito muy pequeño que se beneficia. Y en esta crisis lo hubo. Y ganaron millones y millones de dólares. Sí. No sé si vos, con tu razonamiento, fuiste por ese lado. Sí, sí. Sí, Matías, Tal ¿qué decís? vez sea un nuevo orden. No sé. El miedo, te corren con el miedo, ¿no? Muy de capitalismo, te corren con el miedo. Yo viví en Estados Unidos y el miedo siempre es, vas a terminar viejo, solo y pobre. Esas tres te corren siempre con eso. Si no haces esto, el huracán te lleva a la casa. Si no, si salís a la calle, te morís. Contagias a tus padres, a tus hijos, se mueren todos. Entonces el miedo a ser pobre, a contagiar a tus hijos, el miedo, pero las consecuencias se van a ver y van a ser catastróficas, me parece. Sí, yo desde que empezó esto, hubo muchas cosas que me llamaron la atención y que me hicieron dudar de que esto se trataba de una preocupación por la salud. A mí me resultó muy impactante el consenso que hubo desde el principio entre los mensajes de los medios, que se sabe que los medios crean realidad, no cuentan la realidad, crean la realidad, de las grandes empresas informáticas, que hoy lo que no son los medios tradicionales, lo dominan las empresas informáticas, como son Google, Facebook, eh, porque ellos enseguida empezaron a censurar todo lo que era cuestionamientos a estas estrategias y esta visión de la situación. Simplemente el hecho de preguntarse si una cuarentena realmente era algo que afectaba la salud para bien o no, era motivo de censura, de que se borren videos, de que se cierren canales, que hoy en día son la forma de recibir otra información que no esté controlada por esos grandes medios. O sea, hubo un consenso absoluto donde te aparecían carteles, si quieres tener información oficial de la Organización Mundial de la Salud. Desde el principio una censura tremenda y una bajada de línea, y los gobiernos lo mismo. Y cuando había países que los hubo, como Suecia, como Uruguay, que tomaron otro tipo de abordajes, o se los ignoraba completamente, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, si realmente les preocupa la salud, acá habría que decir, bueno, hay un país que no cerró, que no encerró a su gente, que no está generando todos estos efectos secundarios, entonces aprendamos de su estrategia, ¿no? Se buscaba atacarla, se buscaba desprestigiarla de cualquier manera. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y obviamente cuando todo el aparato mediático está 24 horas hablando de lo mismo y agigantándolo, en lugar de transmitir tranquilidad, en lugar de transmitir una visión mesurada, bueno, para mí es muy difícil pensar que esto no es intencional, porque lo más lógico, si uno está pensando en la salud, sería decir, bueno, tenemos esta crisis, discutamos, a ver cuáles son, y si hay alguien que dice, esto no es tan grave porque, no sé, tiene una incidencia parecida a la gripe, porque si uno está fuerte desde su sistema inmunológico lo puede combatir, a esas personas se las tendría que invitar y llamar para que traigan tranquilidad, y se hizo lo contrario. Se la silenció y se empezó a atacar y poniendo estos motes de anticuarentena, como si cuestionar el encierro de las personas te pusiera en algún grupo particular
de pensamiento, cuando tendría que ser lo más normal cuestionarlo y en todo caso tomarlo como una medida de absoluta urgencia. Entonces, a mí se me hace muy difícil no cuestionar esto, y cuando empezás a pensar que el aislamiento masivo lo que logra es que las personas no tengamos contacto unos con otros y por lo tanto podamos cuestionar esto. Porque el miedo inicial que tomó a muchas más personas de lo que es ahora, también tiene que ver con que si vos estás encerrado en tu casa y no salís a la calle y no ves a alguien, no podés chequear si realmente pasa esto, de que te juntás a comer algo con un amigo en su casa y los dos se enferman y se van a morir. No lo puedes chequear, estás en una burbuja donde estás recibiendo de los medios y de todo este aparato, que esto es sí, que es mortal, que es la única manera, que uno no puede hacer nada, que no hay medicina preventiva que te fortalezca, que no hay cura, y no lo podemos chequear, porque lo que le pasó a la gente, y creo que es lo que le está pasando ahora, y lo que tanto les asusta a este aparato, es que la gente se cansó y quiere salir a veranear, quiere ir a una playa, quiere ir a un parque, quiere celebrar, quiere juntarse, y eso les llaman, la gente no tiene miedo, la gente no tiene responsabilidad social. Me parece que lo que pasó es que la gente empezó a comprobar que esto no se chequea en la realidad, que vos te juntes con alguien y a los 2, 3 días estés con un respirador. Entonces, cuando la realidad te empieza a indicar otra cosa, bueno, podés cuestionar, pero hubo 3 meses de preparación de esto, de dar todos los golpes, y obviamente cuando uno no está preparado, cuando uno está ocupado en tantas cosas, en qué hago con mi trabajo, en lo mal que estoy, en los problemas que estoy teniendo en casa por esta convivencia, se debilita como para poder cuestionar, como para poder oponerse y generar alternativas a eso. Eso es una estrategia clásica de control, porque debilitas a las personas primero para que no te puedan, para que no sean una oposición, ¿no? Si el rival está debilitado, entonces lo puedes controlar más fácil. Y esos meses de aislamiento, todo indica que tuvieron ese objetivo, y que justamente que la gente empieza a dudar de esto, empieza a cuestionar, preocupa mucho a todo este aparato que parece que quiere que la vida se perpetúe de esta manera. Sí, 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 es verdad. Igualmente yo creo que estos espacios que estamos teniendo ahora y los grupos que se han creado en Argentina, de médicos por la verdad, abogados por la verdad, epidemiólogos, bioquímicos, farmacéuticos por la verdad, todos estos grupos son un grupo interesante, una masa crítica interesante y de alguna manera esperanzador en la medida en que todo el tiempo estamos activos, digamos, por lo menos sensibilizando sobre la otra cara, ¿no? Porque lo que vos decís es verdad, es decir, pareciera que es evidente que está orquestado porque hay una verdad única, universal, y que se impone desde todos los medios, ¿no? Eso es verdad, aparte, no solo te censuran, sino que también te colocan algo, es decir, si vos pones, por ejemplo, vacunas, abajo dice, puede consultar la página de vacunas, o sea, te sugieren, ¿viste? Vos decís, ¿verdad? No sé quién le pidió opinión, ¿viste? Habitualmente cuando vos querés algo, buscas vos, no, te aparece ya la página web sobre vacuna, la página web sobre coronavirus. Bueno, lo mismo las elecciones de Estados Unidos, qué casualidad, también. Abajo consulte cuáles son los últimos resultados. Es decir, todo te sugieren qué página tenés que mirar. Algo que nunca antes pasó, nunca, absolutamente. Lo que te hace dudar, como vos decís, Matías, ¿por qué tanta afinidad y un único discurso? ¿No? Qué raro. Sí, yo creo que en general, de hecho, cuando hubo crisis que surgieron, como por ejemplo, no sé, pienso en el accidente que hubo en la central nuclear de Fukushima, Sí, justamente lo que pasa es lo contrario. Los gobiernos lo que tratan es de minimizar todo y decir, no, acá no pasó nada, esto no es tan grave, ya está solucionado. Y pasa un tiempo y se silencia, y por ejemplo se escuchaba, hay gente que dice que siguió habiendo una contaminación que empieza a afectar al mar y demás, y de repente uno no escucha más de eso,
Y claro, porque si el gobierno está protegiendo su gestión y queriendo mostrar que lo solucionaron rápidamente y no pasó nada. Esa es la reacción, porque normalmente los gobiernos se cuidan a sí mismos, mostrando que tienen capacidad para gestionar las cosas. Acá se ve lo contrario, son los gobiernos los que te dicen, esto es peligroso, nuestro sistema de salud se va a colapsar en cualquier momento, no te dicen, tenemos la situación bajo control, no sé, ya inauguramos 2 o 3 hospitales, capacitamos médicos, no se preocupen que no va a haber desborde, no, vemos lo contrario, no, se va a desbordar el sistema de salud, cuánta gente hay en terapia intensiva. Entonces, eso no es una reacción natural a una crisis, donde si yo estoy a cargo de gestionarlo, voy a tratar de defender lo que estoy haciendo y que la gente se preocupe menos, retome su vida y no tenga todo el tiempo la mirada sobre esto. Bueno, acá pasa lo contrario. Eso es muy llamativo si uno lo pone en contexto. Entonces, realmente, y cuando aparecen, es que creo que ya nos acostumbramos a la censura, que se borren videos, a que hay material que no se pueda compartir, pero esto es tremendo, y porque justamente es la gente que está diciendo, bueno, esto se puede manejar de otra manera, esto históricamente no se hizo así, la vacuna no es necesaria, o la vacuna tiene riesgos si no se cumplieron todas las etapas que necesita de seguridad. Todo eso tendría que ser algo fomentado, esa discusión, y en especial lo que transmite tranquilidad. Y no pasa eso. Y que las personas vivan constantemente en miedo y en preocupación. Y por ejemplo, esto que el tener ayuda del gobierno, del Estado, para ya sea mantener tu empresa o para subsistir, como fue con el IFE acá, también eso te pone en un estado de dependencia, porque no sos vos con tu negocio próspero que no dependés de nadie, no, dependés de una ayuda estatal y entonces el Estado te la puede sacar en cualquier momento, si no cumplís las medidas, si no acatás tal cosa, si protestás. ¿Eso qué genera? Genera una población que perdió Cautiva o muchísimo de rehén, la claro. libertad que tenía. Sí, sí, rehenes, rehenes del Estado, ¿no? Que antes era solamente un grupo que eran los indigentes, sin educación, sin capacidad, y ahora ese grupo ya se extendió, ¿no? Entonces ya tienen más rehenes, más dependientes, y más gente amenazada también, ¿no? Porque de alguna forma es, ojo, si no haces tal cosa, te lo quito, ¿no? Y Es por eso, como, Alejandra, es importante lo que estás haciendo con este pequeño espacio. Es un poquito un anticuerpo para tratar de defendernos de esta falta de pudor que ha tenido el poder económico y el poder político, ¿no? La falta de pudor, digo, porque vos nunca te imaginás que puedan llegar a tanto de utilizar una cuarentena políticamente. Ahora están utilizando la vacuna políticamente, se están matando entre los... Vos te das cuenta que atrás hay una guerra de laboratorios impresionante, hay una guerra de empresas de logística. O sea, terminamos en algo tan simple y tan vil como lo económico. O sea, y como decía Matías, ¿hasta qué punto le importamos? ¿Me entendés? Es muy angustiante eso, porque al fin del camino vos decís, la pregunta que hizo Matías, ¿le importamos realmente? ¿O acá hay todo un gran negocio? exacto, sí, sí, esa es la gran pregunta. Por eso digo, nos ponen en dilemas economía versus salud para que nos dividamos. Entonces, empleador versus empleado, ¿no? Como decía, si yo Claro, cierro, entonces estos espacios por lo menos son para que la gente se haga la pregunta, para abrirte un poquito los ojos, porque tienen en su poder todos los medios que, como dijo Matías, no te dan información, te la crean. Entonces la gente termina creyendo lo que te dicen eso. ¿Te acordás la guerra de las Malvinas? Que hasta el último momento creíamos que íbamos ganando. exacto, Una cosa parecida. exacto. Sí, sí, sí. Bueno, Así les que, agradezco la participación. Me gustaría, si quieren cerrar con alguna frase o algo, dejar un mensaje. Y así vamos terminando el programa. Ha sido un gusto para mí, incluso fue bien dinámico y fuimos intercambiando entre los tres. No sé si quieren decir algo.
Bueno, yo por mi parte agradezco el espacio, coincido con Guillermo que estas son herramientas que, por lo menos en transmitir otra perspectiva, creo que todo este trabajo dio frutos. Creo que la gente está pudiendo al menos considerar otras alternativas, lo cual me parece que es fundamental, por lo menos tener pensamientos disidentes y poder evaluar, poder hacer un análisis crítico, cosa que acá fue algo que no se permitió. Hay una sola lectura posible y todo lo demás es criminalizado incluso, ¿no? Me parece que estos espacios son fundamentales, y creo que también nosotros hablamos de consecuencias, que lamentablemente yo siempre tengo que decir, a gran parte, como esto se hizo a nivel masivo, afecta a los 45 millones de argentinos, van a tener consecuencias severas, pero siempre las personas tenemos la capacidad de construir otras cosas, de recuperarnos, de no aceptar al menos esta visión del mundo y de la vida, y sí crearnos un futuro, sí crearnos esperanza, no, digamos, creando alternativas también de cómo hay que vivir. Y bueno, creo que aportamos a eso y que entonces, bueno, siempre hay que mantener esa esperanza viva porque es real, porque en esto estamos construyendo también otra realidad, estamos construyendo alternativas, creo que eso es fundamental, así que bueno, agradezco el espacio y la reunión. Gracias, gracias. Guillermo. Mirá, no quiero ser redundante, yo más o menos ya había hablado y coincido totalmente con lo que acaba de decir Matías. Creo que todos estos espacios que ayuden a pensar y ayuden a que la gente tenga una visión que se contraponga a lo monopólico de los medios, ayuda. Y hay que seguir difundiéndolo. Así que también te felicito a vos por generarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias a los dos, gracias a la gente que nos sigue y también a Manuel Guzmán que nos da este espacio en el canal de YouTube. Si les interesa, todos los lunes a las 4 pueden ver el programa que vamos a continuar en enero y en febrero, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Adiós. Chao, chao.